Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Yo soy Marco, para los que se conectan por primera vez. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la parroquia Espíritu Santo de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. Espero que hayan tenido todos un bendecido lunes y si no, bueno, espero que esté mejorando muy pronto y que esta catequesis sea de bendición para ustedes. Si es que la invitación les llegó por WhatsApp, les invito a que la reenvíen. Si ya la están viendo desde el Facebook, pueden darle compartir. También quiero dar especial gracias a la Coordinación Nacional de Laicos por el espacio y la confianza de siempre. Espero que estén todos muy bien, a los que se conectan desde Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Canadá, Alemania, Australia, Cuba y por supuesto a todo lo largo y lo ancho de nuestro querido Paraguay. Así que, y a todos los lugares a donde puedan llegar estas palabras, incluso hasta la cárcel. Mi más cordial saludo, siéntanse bienvenidos. Este espacio es para ustedes, también para los que están aquí de forma presencial, por supuesto. Así que bueno, ya terminados estos saludos, vamos a colocar una canción para poder desconectarnos un poco del mundo y poder conectarnos con el Señor. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no
angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Qué hermosa interpretación. Le damos gracias al cantar Cecilia, al coro Cecilia, por esta interpretación, especialmente también a Belén Tamás, que nos permite reproducir esta canción del Salmo 18. Así que gloria a Dios por ellos. Ahora que ya entramos en ambiente de oración, vamos a dar inicio ya a nuestra parte formativa. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimos de que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y corazón ardiente. Te pido, Jesús, que yo decrezca y tú crezcas en mí, que tú puedas ir por delante, Señor, allanando los caminos, arando la tierra, esa tierra dura a veces de nuestra mente y nuestro corazón, para que tu palabra, que esta semilla que tú mismo vas a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia. Frutos de amor que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros traemos en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. En este momento, Señor, depositamos en tus manos aquella situación que aprieta nuestro corazón, aquello que nos roba la paz. En este momento lo soltamos. Lo colocamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras bendiciones
nuestras vidas enteras, Señor, y nuestras familias, porque no hay lugar mejor que tus manos, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno aquella gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hace un rato les pedí un favor que puedan compartir esta transmisión y así ustedes están llevando al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Si no lo hicieron, pueden hacerlo todavía, es gratis. Aprovechemos. Y ahora quiero pedirles un favor más, muy importante, que en un momento de silencio ustedes puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchísimas gracias. Nuestra catequesis de hoy se llama Jesús se les apareció en la playa. Vamos a estar viendo el capítulo número 21 de San Juan, los versículos del 1 al 14. Vamos a ver esta primera parte del último capítulo y en la catequesis siguiente vamos a estar terminando este precioso Evangelio de San Juan. Para los que tengan su Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande como la mía, está en la página 286. Estamos terminando esta narración de San Juan, que probablemente se escribió al final del siglo I en la isla de Éfeso, donde San Juan pasó sus últimos días. Y habíamos visto cómo desde el inicio de este Evangelio San Juan tiene un propósito para el cual escribe todo este libro. Y él nos dice para que nosotros creamos de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo. Y de esa forma, ¿qué hace? Él va narrando diferentes hechos, diferentes milagros, diferentes señales, para que nosotros podamos reconocer que lo que se está narrando aquí no es algo común y corriente, sino que hay un poder superior que tenía Jesús y sigue teniendo hoy por ser Dios. Habíamos visto diferentes tipos de milagros. El primero en las bodas de Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino a pedido de nuestra madre. Después habíamos visto cómo Jesús sana a un paralítico, la multiplicación de los panes. Y veíamos cómo este relato de San Juan, al escribirse después de los otros tres evangelios, nos narra con cierto detalle algunos hechos, ya que ya estaban escritos los otros. Por lo tanto, de cierta forma, este Evangelio de San Juan complementa. Y bueno, después de los 3 años de ministerio de la vida pública de Jesús, al inicio estaba María, cuando pide el primer milagro, inicia la vida pública. Al final de la vida pública de Jesús, también estaba María presente. Y vemos cómo ella es de esa forma nuestro ejemplo a seguir por el Señor. Y bueno, las enseñanzas de Jesús iban chocando con los diferentes poderes políticos de aquel tiempo, con los poderes religiosos, y bueno, eso le generó ciertos problemas. Y ahí nos damos cuenta que nosotros muchas veces lo que buscamos es evitar problemas en esta vida. Sin embargo, el Señor ya nos avisa claramente que el camino con Él es el camino de la cruz, de
cada día tomar nuestra cruz y seguirle. Y asimismo también con hombros fuertes ayudarle al prójimo a cargar con la suya. Finalmente, ¿qué ocurre? Le traiciona a uno de sus discípulos. Habíamos visto que después en esa última cena le traiciona a Judas, sale Judas. Ellos van caminando al Monte de los Olivos y que estaba básicamente el huerto del Getsemaní ahí a los pies del monte, ahí donde la apresan, le llevan junto a Anás, luego le llevan junto a Caifás. Ahí se produce su condena política, pero del lado religioso. Después, como ellos no tenían el poder de ejercer la pena de muerte, le llevan junto a Pilato. Pilato le lleva junto a Herodes, vuelve otra vez a Pilato. Pilato intenta liberar a Jesús, pero ante la presión del pueblo él cede. En el momento en el que ha peligrado su vida, él decide lavarse las manos y bueno, ahí vive Jesús su pasión, como ya habíamos visto, y finalmente su resurrección. Cuando al resucitar primero se le apareció a María Magdalena, ella le contó a los discípulos, aquí San Juan narra que le contó a Pedro y a Juan, y habíamos visto cómo Juan llega primero, porque tenía unos 30 años menos que Pedro, entonces lógicamente llega antes, así mismo. Y entonces, sin embargo, a pesar de que llega antes, espera en la puerta, respetando la autoridad de Pedro como líder de la iglesia. Pedro entra, vuelve a salir y vuelven ellos perplejos. Sin embargo, María Magdalena se queda afuera llorando y ahí al meter de vuelta la cabeza como sin terminar de creer lo que pasaba, ve a dos ángeles. Y después de ahí ya al darse la vuelta le ve a Jesús, le reconoce y Jesús le dice, ve y dile esto a mis hermanos. Ahí va ella junto a ellos para que ellos puedan creer. Después a continuación habíamos visto cómo Jesús apareció 2 veces estando las puertas cerradas, mostrando de que realmente resucitó, de que venció a la muerte y que su cuerpo era un cuerpo glorificado que ya no dependía de las leyes de la física como nosotros hoy que tenemos esas limitaciones. No podemos simplemente aparecernos en un lugar. Y veíamos como la primera vez que se aparece Jesús era domingo, igual que el día de la resurrección. Y nos cuenta el Evangelio que 8 días después, es decir, domingo de vuelta, ya estaba Tomás presente, porque la primera vez él no estaba. Los apóstoles le dan testimonio, le dicen, Tomás, apareció el Señor, y Tomás dice, negativo. Negativo. Si yo no veo los agujeros, no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y en su costado, yo no voy a creer. Entonces Jesús en un acto de inmenso amor, 8 días después, estando reunidos de vuelta a puerta cerrada, domingo de vuelta, se vuelve a aparecer el Señor. Y antes de que Tomás pueda decirle nada, le dice, Tomás, ven, mete tus manos. Y ahí Tomás pronuncia unas palabras que, bueno, hasta hoy nosotros seguimos repitiendo en cada misa. Señor mío y Dios mío. Y veíamos como esas mismas palabras ya en el Antiguo Testamento se le aplicaban al Padre. Entonces ahí vamos asociando de cómo Jesús es Dios y verdaderamente hombre también. Y decíamos que eligió conservar algunas de sus heridas, pero ya cicatrizadas, porque si bien Él les dio y se levantó de la tumba, por ejemplo, no tenía las heridas de la corona de espinas. Sin embargo, tenía la de las manos y la del costado. Y decíamos que Él eligió conservar eso para que la gente pueda reconocer de que era el mismo Jesús. Y bueno, esa fue la segunda aparición y ahí bueno, Jesús le dice, deja de negar y cree. Y qué ejemplo para nosotros poder seguir este hecho en donde Tomás, bueno, le reconoce finalmente a Dios y decíamos que importante poder nosotros ver nuestra vida para encontrar las diferentes presencias del Señor a lo largo de eso y que a partir de ahí, bueno, busquemos creer. Ahora continuamos con el capítulo número 21. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro,
Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos. A unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dice, después de esto que habíamos mencionado, que se aparece Jesús, Señor mío y Dios mío, y que Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo y le dijo: perdonen los pecados. Y a quienes ustedes se los perdonen, les serán perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Ese también era un hecho importante. Dijimos que en ese momento ellos reciben el Espíritu Santo y nosotros ese mismo Espíritu que Jesús sopló, lo recibimos en el día de nuestro bautismo. Bien. Dice, después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberíades. Cuántas cosas pasaron en este bendito lago. Este lago está en la parte superior de Palestina, está ahí en Galilea. Voy a compartirles el mapa para que puedan ver. Ahí está. Entonces, si nosotros miramos en el centro mismo, está Samaria, que era la ciudad que tenía problema con los judíos. Los samaritanos eran de ahí, la mujer samaritana, etc. Si nos vamos hasta abajo mismo, está la región de Judea, donde está Jerusalén, donde está Betania. Y entonces, si nosotros continuamos más al norte, vamos a ver que ahí aparece Galilea. Dentro de Galilea está Nazaret, está Caná de Galilea, está Cafarnaúm, y ahí arriba, en la parte de arriba en el centro, está el mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret. Este era un lago y se le llama lago porque era de agua dulce. Sin embargo, bueno, el mar muerto que está abajo es de agua salada. Bueno, al borde de este mar de Galilea es donde estaban ellos, probablemente ahí en la ciudad de Cafarnaúm o alguna ciudad cercana. Bien, ¿qué cosas pasaron en este lago? Si nosotros hacemos un poco de memoria, el Señor caminó sobre las aguas del lago de Genesaret. Pedro caminó sobre las aguas también de este mismo lago y se hundió. El Señor calmó la tormenta. Después hizo llegar al otro lado la barca en un tiempo cortísimo.
predicó desde la barca en este mismo lago, como se narra en Lucas 5, por ejemplo, una pesca milagrosa hasta el momento en que estamos llegando dentro del Evangelio, una pesca milagrosa, y en ese mismo lago se les aparece Jesús, el Maestro del Señor. Y es emocionante seguramente poder llegar a este mismo lago donde 2000 años atrás Jesús obró todos estos milagros y poder estar ahí sabiendo de que el Señor pasó por ahí en algún momento. Que no es una historia, sino que realmente pasó. Y que ese mismo Señor que obró esos milagros hoy está vivo y resucitado. Y dice, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberíades. La orilla del lago es la playa. Por eso, bueno, le puse ese título a nuestra catequesis. Y nos dice, y se manifestó como sigue, estaban reunidos. Qué importante es la comunidad. Muchas veces nosotros repetimos y repetimos qué importante es tener un grupo que nos ayude a caminar en la fe. Que en los momentos en los que nosotros estamos débiles nos ayudan a levantarnos. Y también nosotros a ellos. Y así, por eso es tan importante la comunidad que Jesús dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, no reunidos a ver partidos, no reunidos a contar chistes, no, sino reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. Ellos estando reunidos, nos dice, ¿quiénes estaban? Simón Pedro, jefe de la iglesia naciente. Después estaba Tomás el mellizo, el que acabábamos de ver, que bueno, Señor mío y Dios mío. Tercer personaje presente, Natanael, de Caná de Galilea. Natanael, también conocido como Bartolomé, el que le reconoce a Jesús como el rey de Israel. Y ahí Jesús le dice, bueno, vos me reconoces como rey, buenas noches. Vos me reconoces como rey porque te dije que te he visto bajo la higuera. Si es que era ese árbol. Pero bueno. Entonces, Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, y después ¿qué dice? Los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan, más conocidos como los hijos del trueno, apodados así por Jesús. Santiago el hermano mayor, Juan el menor, el discípulo amado. Y nos dice, y otros 2 discípulos más, es decir, 7 en total. Estaban los 7 reunidos. Y dice a continuación, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y vemos otra vez aquí esta iniciativa del líder, de que él va a pescar, y eso le inspira a los otros a ir a pescar también con él. Es decir, a hacer su esfuerzo humano, y bueno, en este caso sin resultado alguno, porque dijeron ahí ellos, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, bueno, Jesús ya resucitó, se les apareció y sin embargo ellos vuelven a pescar. Y podemos tratar de analizar por qué volvieron a pescar. ¿Será que dejaron de lado ya la misión o simplemente se fueron a pescar porque les gustaba o para seguir ganándose la vida? Con respecto a esta pregunta, no significa que necesariamente se fueron a pescar porque dejaron de lado la predicación. Tanto San Agustín como San Gregorio Magno nos dicen que podrían haber estado pescando para ganarse la vida, así como luego vemos que San Pablo se ganaba la vida construyendo tiendas. Entonces pudo haber sido que se fueron a pescar para ganarse la vida. San Gregorio añade, Pedro volvió a pescar después de su conversión, pero Mateo no volvió a sentarse a su negocio de recaudación de impuestos. Porque una cosa es tratar de ganarse la vida pescando y otra es aumentar las ganancias con el dinero de la oficina de impuestos. Porque hay algunos negocios, nos dice San Gregorio, hay algunos negocios que no pueden o difícilmente pueden llevarse a cabo sin pecar. Y estos no pueden ser devueltos después de la conversión. Entonces, después de encontrarnos con el Señor, después de nuestra conversión, podemos seguir ganándonos la vida, pero de forma
honradas, de forma acorde a la voluntad de Dios. Salieron pues, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Nos dice, estaba parado en la orilla. Jesús podía haber aparecido sentado, recostado en la arena, podía haber sentado sobre una piedra. Sin embargo, nos cuenta Juan que estaba de pie nuevamente. Así como cuando se les apareció, apareció de pie en medio de ellos. Aquí, parado en la orilla, de pie, asociamos nuevamente con su victoria sobre la muerte. Con su victoria sobre la muerte y una actitud de proclamación de que iba a decirles algo. Pero, dice, Jesús estaba de pie, pero los discípulos no sabían que era Él. ¿Cómo no iban a saber? Estaban a 100 metros, o sea, estaban así a una cuadra. Si nosotros le vemos a alguien que le conocemos a una cuadra, sí o sí vamos a darnos cuenta, a menos que tengamos problemas graves de visión y que los 7 tengan problemas de visión. Sin embargo, probablemente Juan, que era el más joven, tenía más o menos 20 años en este momento. Probablemente si le ve a una cuadra al Señor le iba a reconocer. Pero aquí nos dice, no sabían que era Él. ¿Y por qué no le reconocían? Bueno, hay un video del padre Manuel Carreira. Él es doctor en astrofísica y él explica, se llama el video, La resurrección desde la física. Pueden buscar. En algún momento ya lo compartí en la página de Facebook. La resurrección desde la física, padre Manuel Carreira. Y ahí él explica cómo Jesús tiene el control completo sobre su cuerpo. Y que Él puede aparecerse de una forma o presentar una apariencia diferente en su rostro, por ejemplo. Y evidentemente que es muy probable que fue eso lo que pasó. Que cuando Jesús se les presenta, no se presentó con la misma apariencia. Por eso no le reconocieron. Así como María Magdalena tampoco le reconoció. Los discípulos de Maús tampoco le reconocieron. Y bueno, aquí que dice no le reconocieron. Y Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Bueno, aquí vemos que Jesús es un personaje, ¿verdad? Porque Jesús sabía bien que no habían pescado nada. Él tenía esa conciencia. Y conociendo lo que pasó en esa noche de pesca, Él les pregunta, muchachos, le dice, muchachos. En griego dice pedia, o dice pedí, que significa muchachos, chicos, hijitos. De forma cariñosa les habla y les dice, ¿tienen algo para comer? Ellos responden, nada, nada. A continuación, ¿qué les dice Jesús? Echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Bueno, a unos pescadores viene una persona y le dice, echen la red. Entonces, evidentemente que, no sé, en vista de que estaban desanimados, no pescaron nada, pudieron pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que volvamos a no quitar nada, vamos a echar las redes. ¿Y qué ocurre? Al echar las redes, se llena de peces. Y esto no podía ser coincidencia. Seguramente que en ese mismo instante, cuando alguien le dice, echen las redes y se llena de peces, viene a ellos su memoria de esa primera pesca milagrosa. Esa primera pesca que se narra al comienzo del ministerio de Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice, cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. ¿Cómo empezó esto? Estaba Jesús de pie a la orilla del lago Genesaret. ¿Y qué nos narra Lucas? Estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón. Probablemente a lo mejor estaban volviendo a pescar desde la barca de Simón 3 años después. Que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón le había respondido en ese momento: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo al darse este hecho viene a su memoria. ¿Y quién es el primero en reaccionar? Juan. Nos dice el versículo 7. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Es el Señor. Le reconoce a Jesús. Él tenía grabado con fuego en su mente y en su corazón lo que el Señor había obrado en la vida de ellos. A lo mejor porque era el más joven, pero más importante que su edad es tal vez porque él experimentaba un amor más intenso hacia el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Pedro escucha esto que dice Juan, inmediatamente se pone la ropa y salta al agua. Entonces ahí vemos un poco el contraste entre las personalidades. Juan, más contemplativo, se da cuenta del Señor. Pedro se entera de que es el Señor, inmediatamente él actúa en consecuencia. Se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban tan lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Llena de peces. Nos dice a continuación: al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Bajan a tierra, fuego encendido, pescado sobre las brasas. Ellos no habían pescado nada, sin embargo, ya había ahí pescado sobre las brasas y pan. Algo muy importante. Esta palabra brasas se menciona solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí se mencionan varias veces, pero en todo el Nuevo Testamento se menciona solamente 2 veces. Una, cuando habíamos visto en Juan 18, que estaban ellos afuera de la casa del sumo sacerdote y estaban las brasas. Y en ese momento es cuando Pedro le niega al Señor. ¿Y qué ocurre aquí? Se vuelve a aparecer Jesús y nuevamente las brasas. ¿Qué detalle tiene el Señor para poder hacer darnos cuenta de que nos conoce, de que nos ama? Él es realmente muy, muy detallista con sus discípulos. Él se encarga de cada detalle para que vos y yo no podamos considerar de que fue simple coincidencia, sino que nos demos cuenta de que era una diosidencia, más bien, de que era Él obrando en nuestras vidas. Les comparto un detalle que así en algún momento tuvo el Señor, tal vez ya lo escucharon, pero hubo un día en el que yo tenía que ir a la misa al mediodía. La misa empezaba a las 12:15 y yo estaba comiendo y eran las 11:41 cuando me di cuenta de que yo estaba comiendo y de que tal vez ya no me iba a alcanzar el tiempo para el ayuno eucarístico de 1 hora, porque si empieza a 12:15, generalmente 12:40 o 35 inclusive de repente ya se comulga. Le llamo a mi novia y le digo: mira, no sé si es que me voy o no me voy porque no sé si voy a poder comulgar. Y yo quiero comulgar, asisto todos los días a la misa, en parte para encontrarme con el Señor y recibirle. Ella me dice: anda. En fe me fui y cuando llegué al templo le dije a Jesús: Jesús, vos que multiplicaste los panes, también podés multiplicar el tiempo. Si vos querés, yo sé que sí. Y entonces, bueno, la misa transcurre, llega el momento de la comunión y yo pensé, bueno, me voy a colocar al final de la cola, entonces gano un poco más de tiempo para el momento en el que voy a comulgar y ahí llego justo. ¿Y qué ocurre? El padre empieza a entregar la comunión en el lugar de cada uno. Yo estaba en la 4ª fila y me iba a tocar bastante rápido. Y cuando viene el padre, miro mi celular
¿Y saben qué hora era, verdad? Las 12:41. Exactamente una hora después de que yo comí. Podía haber sido las 12:40, las 12:42, pero el Señor para que yo no dude de que fue Él interviniendo, 12:41. Y ese tipo de regalos, bueno, obró aquí también 2000 años atrás. Las brasas, cuando le niega, prepara las brasas para la conversación que va a tener un poco más adelante con Pedro. Bueno, ellos no habían pescado nada, sin embargo ya había pescado sobre las brasas, y así nos muestra que Él siempre tiene alimento. Él siempre tiene alimento para los que se acerquen a Él. Al bajar a tierra, Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Ya había pescado y le pide que ellos traigan lo que acababan de sacar. Y ahí nos damos cuenta cómo el Señor quiere que nosotros, vos y yo, también colaboremos en alimentar a su pueblo. Y finalmente esos pescados fueron porque el Señor proveyó. Y ahí nos damos cuenta que si finalmente nosotros algo podemos hacer, es por regalo del Señor. Y que Él quiere que nosotros participemos, quiere que nosotros colaboremos. Todo es don, dice una carta de San Pablo, todo es don. Y bueno, cada don que recibimos de Dios es un poco de alimento para sus ovejas. Cada talento que recibimos, los recursos que recibimos y también principalmente nuestro tiempo. Porque hay veces que decimos, bueno, yo no tengo dinero, yo no sé hacer muchas cosas, pero tiempo para servir por lo menos sí. Ya sea para rezar, para limpiar, para lo que haga falta. Para lo que haga falta. En varias parroquias, por ejemplo, se habla de las 3 T. De las 3 T. La primera T es de tesoro, que habla de sostener económicamente al prójimo y a la iglesia. La segunda T es el tiempo, como dijimos, para servir, para enseñar, para misionar, para limpiar. Tesoro, tiempo. Y la tercera es talento. Todos tenemos algún talento, ya sea cantar, rezar, manejar redes sociales, administrar recursos económicos, construir, lo que sea. Todos tenemos algún talento que el Señor nos confió para nuestro sustento, pero más aún que para nuestro sustento, para construir su reino y así colaborar con la salvación de las almas. Bueno, se aparece Jesús, echen las redes, pesca milagrosa. Jesús les dice: traigan los pescados. Ya estaba sobre el fuego el pescado y el pan. Traigan los pescados. Simón nuevamente sube a la barca y sacó la red con 153 pescados grandes. 153. Nuevamente Juan destaca el liderazgo de Pedro, que es él que se va a buscar los peces. Y a mí me gustaría que podamos detenernos aquí unos minutos. Nos dice: y a pesar de que hubiera tanto, no se rompió la red. En aquel entonces, hoy las redes se hacen generalmente de nylon y se colocan plomadas, pesos de plomo. En aquel entonces las redes eran probablemente de lana, eran de algodón, de lana y de algodón, y como plomadas se usaban piedras para que se hundan las redes. Entonces se lanzaba la red, caía sobre los peces, estiraban y recogían los pescados. Se cita aquí un número impresionante de peces, 153. Hay un señor que se llama J.P. Mauro y él es autor en esta página católica que se llama Leteia, y ahí él explica que probablemente estos pescados que se pescaron fueron tilapias. Fueron tilapias. ¿Y por qué? Porque bueno, habían 3 peces principales en esa época, en ese mar, en ese lago. Estaban las tilapias, estaban las sardinas y estaban unos peces que se llaman barbos. Probablemente fueron tilapias y no sardinas porque son demasiado pequeñas y no se capturaban con red. Eran demasiado pequeñas y no se capturaban con red. Y tampoco eran barbos cuyo tamaño sí podría ser compatible con lo que narra San Juan,
pero estos se capturaban con cebo y gancho. Es decir, probablemente eran tilapias los peces que se pescaron. Solían medir en torno a medio metro, más o menos de este tamaño. Y dice pesar en torno de 1,8 kg, más o menos casi 2 kilos. Por lo cual 153 peces suman unos 275 kilos de pescado en estas redes de algodón y de lana, que es muy difícil que puedan aguantar ese peso. Y sí, también son más ricas las tilapias que la sardina y bueno, el barbo no conozco. Entonces, 275 kilos entre 7 personas es un peso considerable para estirar. Por lo tanto, se entiende por qué no pudieron alzar la red y tuvieron que arrastrar hasta la orilla. Bien, 153 tilapia, 275 kilos. Pero, ¿por qué 153? Esa es una pregunta que cuando yo leí me hice, y por lo visto que vienen haciéndose desde que se escribió el Evangelio. Porque bueno, tenemos a San Agustín, a San Cirilo, a San Jerónimo. Los tres tienen teorías diferentes de por qué 153 peces. San Agustín, por ejemplo, dice: la captura de peces nos habla de la salvación de la humanidad, pero la humanidad no puede salvarse sin guardar los 10 mandamientos. Pero, a causa de la caída, ni siquiera podemos guardar los mandamientos sin la ayuda de la gracia y los 7 dones del Espíritu Santo. Además, nos dice, el número 7 significa santidad, ya que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Génesis 2:3. Pero 10 más 7 es igual a 17, nos dice. Y si se suman todos los números desde el 1 al 17, es decir, 1 más 2 más 3 más 17, da 153. Por lo tanto, los 153 peces significan que todos los elegidos serán salvados por el don de la gracia, 7, y el seguimiento de los mandamientos, 10. Bueno, está creativa, inspirada inclusive podría ser su explicación. Después San Cirilo dice, 153 consta de 100, el gran número de gentiles a salvar, más 50, el menor número de judíos a salvar, comparado con todos los que no eran judíos, más 3, la Trinidad que salva a todos, 153. Y hay otros que siguen a San Cirilo, pero modifican de la siguiente manera. 100 es la multitud de fieles laicos casados en la iglesia. Más 50, dice, los muchos fieles que se comprometen más tarde en la vida a la continencia, ya sea viviendo como viudos o viviendo con su cónyuge, en una relación hermano-hermana. Más 3, los pocos preciosos que dedican toda su vida al celibato como vírgenes. Es igual a 153, toda la iglesia en su conjunto como un solo cuerpo. Es decir, San Cirilo y estas personas lo ven como los diferentes miembros del cuerpo de la iglesia. Y bueno, finalmente San Jerónimo dice, se pensaba que en ese momento había tan solo 153 especies de peces en todo el mundo. Eso se creía. Por lo tanto, los discípulos pescaron 153 peces, lo que significa que personas de toda clase y época se salvarían a través del Evangelio. Bueno, ahí tenemos 3 teorías de San Agustín, San Cirilo y San Jerónimo. Pero en lo personal, en lo particular, yo pienso que es por 2 motivos más sencillos. Primero, 153 para mostrar de que fue un milagro, un acto realmente extraordinario de parte del Señor. Y pienso que se menciona una cantidad específica, 153, porque cada pez es importante para el Señor. Porque cada pez cuenta. Y yo creo que esas 2 interpretaciones son más sencillas y que tal vez pudieran haber sido el sentido por el cual San Juan menciona el número. Y al no romperse la red, bueno, aquí nos muestra que nuestras redes, nuestras capacidades, parece que ya no alcanzan para toda la necesidad. Pero, con su gracia, todo es posible. Con su gracia, todo es posible. Bueno, quitan los 153 peces, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar.
vengan a desayunar. Así como en aquel entonces, el Señor hoy nos invita a comer. Hoy nos invita a comer. Así como se narra en Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces nos damos cuenta de cómo el Señor nos llama a comer de vuelta. Allí les dijo, vengan a desayunar. Hoy nos llama también, vengan a desayunar. Porque si hacemos el ayuno eucarístico de 1 hora, cada vez que comulgamos en la misa, en realidad estamos desayunando. Vengan a desayunar. Nos llama a comer, ya no un pescado y un pan, sino nos llama a comer su propio cuerpo. Nos llama a comer su propio cuerpo para hacerse uno con nosotros a través de la Eucaristía, inclusive físicamente. ¿Qué invitación más grande podría hacernos el Señor? Yo no me imagino qué podría ser más grande que esto. Y nosotros también, así como nos dice aquí, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Así también nosotros hoy, 2000 años después, sabemos de que en ese pedacito de pan está oculto el Señor. De que ese pedacito de pan en realidad es el cuerpo de Cristo. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y por qué nosotros creemos de que es el Señor? ¿Por qué nosotros sabemos de que es el Señor? Porque creemos en su palabra. Porque Él dijo, toman y coman, esto es mi cuerpo. Entonces nosotros creemos en su palabra y por eso sabemos. Y además, no solamente por eso, sino porque cuando nos vienen ganas de no creer, el Señor nos regala muchísimas pruebas. Nos regala muchísimas pruebas como los milagros eucarísticos. Vemos como un pedazo de pan empieza a sangrar. Un pedazo de pan que no tiene venas, que no tiene arterias, sangra. Vemos como un pedazo de pan se conserva por siglos. Vemos como santos sobrevivieron años solamente de la Eucaristía, sin consumir todas las proteínas, las grasas, todo lo que se necesita para una vida saludable. Y también por testimonios. Por ejemplo, varios años atrás, yo escuché el testimonio de gente de la Pastoral del Exorcismo, que funciona en la parroquia San Pedro y San Pablo, en donde en el momento en el que se le acerca a una persona a Jesús sacramentado expuesto, la persona empieza a caminar, pero sin embargo cuando se va acercando y tenía que subir los escalones para llegar hasta el Señor, se quedan petrificados. Y ahí nos damos cuenta de cómo el Señor no solamente por su palabra, sino por muchos medios nos muestra para que sepamos que es realmente Él. Sepamos que es Él, que el mismo que caminó sobre las aguas, que hizo esta pesca milagrosa, es el mismo que está ahí en ese pedazo de pan, que ya es después de la consagración su cuerpo. Jesús se acercó, tomó el pedazo de pan, tomó el pan y se lo repartió. Ese es el gesto de Jesús. Toma el pan y lo reparte. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Así también Cristo nos reparte a nosotros el alimento de vida eterna a través del sacerdote. A través del sacerdote. El que coma mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Juan 6:54. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Bueno, aquí les dijo, vengan a desayunar, y ellos no preguntaron porque sabían que era el Señor. Les repartió el pan y los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Una aclaración directa de San Juan. Esta fue la tercera vez. Y como ya había mencionado hace rato, el padre Manuel Carreira, en su video La Resurrección desde la Física, explica por qué es probable que no le habían reconocido ni María Magdalena, ni los discípulos de Maús, ni aquí los discípulos en esta ocasión. Simplemente porque eligió mostrarse con otra apariencia. Pero
las cosas que hizo le hicieron reconocer. Solamente Dios puede obrar este tipo de situaciones. Bueno. Para finalizar, vimos hoy entonces cómo Jesús aparece a la orilla del lago. Ellos no le reconocen. Deciden ir a pescar. No pescan nada. Jesús le dice, pesquen, echen la red a la derecha. Entonces Jesús es cada vez más preciso. En la primera pesca milagrosa le dice, echen las redes. Ahora le dice, echen a la derecha. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el Señor, en la medida en la que avanza nuestra relación con Él, se vuelve cada vez más preciso en sus indicaciones. Y bueno, tiran las redes, llena la pesca. Jesús prepara las brasas, teniendo en cuenta ese detalle para Pedro. La red no se rompe. Y Jesús les repartió el pan y los pescados. Y vamos a quedarnos con 3 cosas. Primero, Jesús es detallista con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Y es fundamental que permanezcamos atentos para poder identificar esos detalles en nuestro día a día, para poder notar esos gestos que el Señor hace. Segundo, Jesús es el Señor. Así como Juan le reconoce, es el Señor, quiere que nosotros también le reconozcamos como tal y que demostremos con nuestra vida su señorío, de que realmente hacemos lo que nos pide y dejamos de hacer lo que va en contra de su divina voluntad. Detallista con nosotros, permanecer atentos. Jesús es el Señor, demostrar eso con nuestra vida. Y tercero, el Señor nos invita a comer. Nos invita a comer hoy, a alimentarnos de Él mismo, de su cuerpo y su palabra, para satisfacer el hambre de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que nosotros alimentados podamos también alimentar a los demás. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios porque nuevamente nos habla, nuevamente se hace presente entre nosotros. Y yo quiero darte gracias, Señor, por poder servirte en tu presencia, por la vida de cada uno de estos hermanos que están participando. Y le agradezco también a cada uno de ellos. Te pido, Señor, que estas palabras que hoy nos pronunciaste se queden grabadas con el fuego de tu Espíritu en nuestra mente y nuestro corazón, y desde ahí nos impulse a amar. Te pido, Padre eterno, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a la oración de Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias, porque tú nos llevas siempre a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga. Tú con tu vida demostraste esa atención siempre cercana a tu Hijo. Demostraste cómo Él es tu Señor, permaneciendo firme al pie de la cruz y después de ella. Y también, Madre Santa, te alimentaste siempre de la palabra de tu Hijo y después también con su cuerpo. Te pedimos que podamos seguir siempre tu ejemplo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos, yo muy contento de servirles. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, difúndanla, compártanla, no se la guarden. Y de esa forma ustedes llevan al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Y bueno, si ya lo están viendo desde YouTube, no olviden de darle me gusta y también de suscribirse al canal. De esa forma YouTube muestra el contenido a más personas y ustedes también evangelizan. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Buenas noches.